el desprecio en el altar. El sol brillaba con fuerza ese día, iluminando cada rincón de la iglesia antigua, que estaba decorada con elegancia. Las flores blancas y lilas adornaban los pasillos, y los invitados se sentaban ansiosos, esperando la llegada de la novia. El murmullo alegre de las conversaciones llenaba el aire, y todo parecía perfecto. Lorena, la protagonista, estaba a punto de dar el paso más importante de su vida, casarse con René, el hombre con el que había soñado durante años. El vestido blanco que llevaba, cuidadosamente elegido por ella, realzaba su figura, y su rostro reflejaba una mezcla de nervios y emoción. Lorena miró hacia el altar, donde René estaba esperando. Él, un hombre apuesto, exitoso y bien posicionado en la sociedad, había sido su amor desde la adolescencia. Lo admiraba profundamente, y su relación había sido la envidia de muchos. Se conocieron en la universidad, se enamoraron rápidamente y, después de años de noviazgo, habían decidido dar el siguiente paso. Todo parecía perfecto, y Lorena creía que este sería el día más feliz de su vida. Sin embargo, nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de suceder. Los primeros acordes de la marcha nupcial comenzaron a sonar, y los invitados se pusieron en pie. Lorena avanzó lentamente por el pasillo, su corazón palpitaba fuertemente, y su mente solo podía pensar en cómo sería su vida después de ese día. René sonrió al verla acercarse, y ella correspondió con una mirada de amor y confianza. Sin embargo, algo en su rostro empezó a cambiar mientras ella se aproximaba. No era la misma sonrisa llena de cariño y emoción de siempre, ahora, parecía vacía, distante, incluso un tanto forzada. Cuando Lorena llegó al altar, René la miró fijamente, pero sus ojos no reflejaban la calidez que ella esperaba. En lugar de sostenerle la mano y dar comienzo al rito de unión, René la observó un momento más y, con un tono frío que cortó el aire, dijo: Lorena, lo siento, pero no puedo continuar con esto. Las palabras, tan simples y directas, fueron como un puñal directo al corazón de Lorena. El silencio llenó la iglesia. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, y el murmullo comenzó a crecer. René, de pie ante ella, no parecía arrepentido, solo decidido. Lorena, atónita, buscó respuestas en su rostro, pero solo encontró frialdad. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué en este momento, en el día que debía ser el más feliz de su vida, él la estaba dejando en ridículo? René, ¿qué estás diciendo? O susurró Lorena, su voz temblando, mientras sentía la tensión en su pecho. Él suspiró, como si todo lo que estaba sucediendo fuera una carga más que debía soltar. Miró alrededor, y luego, sin siquiera mirarla a los ojos, continuó. Y Lorena, he estado pensando en esto durante mucho tiempo. No puedo seguir con esto. No te amo. Nunca te amé de la forma en que tú esperabas. Estoy con otra persona, alguien que sí me hace sentir vivo. No eres tú. El golpe fue tan fuerte que Lorena sintió que el aire se le escapaba. Miró a su alrededor, buscando algo de apoyo, pero nadie dijo nada. El caos en su interior era tal que no lograba procesar lo que estaba sucediendo. En la misma iglesia donde había planeado compartir su vida con René, ahora estaba siendo rechazada públicamente. La humillación era tan palpable que podía escuchar su propio corazón latiendo fuerte en sus oídos. René hizo una pausa, como si esperara que ella hablara o reaccionara de alguna manera. Pero Lorena, en estado de shock, no podía mover ni un músculo. Todo su ser estaba en un estado de negación. Finalmente, él dijo: lo siento. Este es el final para nosotros. Ya no hay nada más que decir. Y con esas palabras, René giró sobre sus talones y se alejó, dejándola de pie allí, con el vestido blanco como una máscara que ahora parecía pesar toneladas. El sonido de sus pasos resonaba en la iglesia, y Lorena sintió como si todo el mundo estuviera mirando, señalándola, burlándose de ella. De repente, el silencio se rompió con los sollozos ahogados de Lorena, pero no por la pena, sino por la rabia que comenzó a surgir en su interior. René había arruinado su vida, su sueño, su futuro. Pero lo que no sabía era que, al hacerlo, había creado a la mujer más fuerte que jamás hubiera imaginado. La iglesia quedó en un completo silencio, y los invitados,
que no sabían cómo reaccionar, comenzaron a susurrar entre ellos. Algunas miradas de lástima se cruzaron con las de Lorena, pero ella ya no sentía dolor. En ese momento, algo en su interior se rompió, pero también se reconstruyó. El desprecio en el altar no sería el final de su historia. Cuando Lorena finalmente levantó la mirada, con lágrimas en los ojos, pero una nueva determinación, algo se había encendido en su corazón. El desprecio de René la había marcado, pero también la había empujado a decidir que ya no sería la mujer débil y sumisa que había sido antes. Lo que René había hecho en ese altar era solo el comienzo de algo mucho más grande. Era el comienzo de su venganza. El dolor de la humillación. El eco de los pasos de René resonaba en la iglesia mientras él se alejaba de Lorena, dejándola plantada en el altar. La suave tela del vestido blanco de novia se arrugaba a sus pies mientras sus piernas temblaban, incapaces de sostenerla. El mundo a su alrededor se desvaneció, y todo lo que podía oír era el estruendoso latido de su corazón, acelerado, descontrolado. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado a este punto? René, el hombre con quien había soñado pasar el resto de su vida, le acababa de destruir todo lo que había creído. La mirada vacía de él seguía brillando en su mente, como una marca indeleble. En un solo instante, su futuro, sus planes, su identidad de esposa y compañera habían quedado reducidos a nada. Ella había sido descartada, no solo por él, sino también ante los ojos de todos los que estaban presentes, que comenzaban a murmurar, a mirarla con desdén. El susurro de los invitados llegó como un zumbido lejano, pero dolía profundamente. Lorena trató de mantener la compostura, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, una tras otra, cayendo sobre su rostro, empapando el velo que ya no parecía un símbolo de su pureza, sino de su humillación. En ese momento, ella ya no era la novia feliz, la mujer amada por su futuro esposo, ahora era la traidora, la rechazada, la engañada. Lorena, la voz de su madre la sacó de su trance, pero la rabia y el dolor nublaron su capacidad de responder. Su madre se acercó con prisa, pero no podía hacer nada para calmar la tormenta interna que la arrasaba. Los ojos de Lorena se movieron lentamente hacia los rostros de los invitados. Las sonrisas y los murmullos ya no eran de alegría, en lugar de felicitaciones. Ahora sentía la pena y la curiosidad de aquellos que no sabían qué hacer. Nadie decía nada. Los amigos y familiares, aquellos que habían estado allí para celebrarlo todo, parecían paralizados, atrapados en un silencio incómodo. Todos estaban observando, esperando que ella reaccionara, pero Lorena solo quería desaparecer. De repente, sintió una mano sobre su hombro. Era su madre, cuya expresión reflejaba una mezcla de dolor y preocupación. En lugar de consolarla, la presencia de su madre le recordó todo lo que estaba perdiendo, la vida que había planeado junto a René. Su madre siempre había creído en él, siempre lo había considerado el yerno perfecto. La presión de las expectativas se desmoronaba junto a Lorena, y no podía soportarlo. En su mente, se preguntaba cómo iba a enfrentar la vergüenza de la humillación que sentía. Lorena, por favor, vamos a casa, dijo su madre, tratando de guiarla fuera de la iglesia. Pero Lorena no se movió. No podía irse de esa manera. René se había burlado de ella, y no sería fácil aceptar esa humillación y dar por terminada la ceremonia de la que había soñado desde niña. La joven mujer, aún de pie ante el altar, sintió como la rabia comenzaba a formarse en su interior, algo que nunca había conocido antes. Por fin, se atrevió a hablar, aunque su voz temblara. No voy a irme así. Lorena levantó la cabeza, desafiante, con los ojos rojos de tanto llorar, pero también con una fuerza renovada. Esto no acaba aquí. Su madre la miró, confundida, pero comprendió que su hija no estaba simplemente hablando por el momento. Era algo más profundo, algo que comenzaba a germinar dentro de ella. Lorena quería que el mundo supiera que no iba a dejarse vencer. Aunque sus lágrimas seguían cayendo, había algo dentro de ella que se negaba a ceder ante la humillación. Poco a poco, la iglesia fue vaciándose. Los invitados comenzaron a abandonar el lugar, algunos lanzando miradas de lástima, otros simplemente eludiendo su mirada. Ninguno se acercó para preguntarle si estaba bien o para ofrecerle consuelo. Ella se sintió más sola que nunca. Su vida, su futuro,
Su felicidad estaban destrozados por una persona en la que había confiado con todo su ser. La madre de Lorena la ayudó a salir, pero la joven apenas registró el paisaje mientras caminaba sin rumbo por las calles vacías de la ciudad. Cada paso que daba le recordaba el desprecio de René, la humillación pública que había sufrido. Las risas que escuchaba de los niños jugando en el parque cercano se le antojaban crueles, como si el mundo siguiera girando sin importarle lo que acababa de sucederle. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, Lorena se miró al espejo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados por las lágrimas, pero aún podía ver algo en ellos. La misma mujer que había sido despreciada ante todos, la misma mujer que había sido abandonada, ahora veía en sus ojos una chispa de algo nuevo, la determinación de no dejarse vencer. Durante horas, se quedó allí, inmóvil, observando su reflejo. Las imágenes de René aparecían y desaparecían en su mente, pero ya no las veía con amor. Ahora solo veía la traición, la mentira que había construido su relación. Algo se rompió en su interior, y aunque el dolor era profundo, la humillación se convertía lentamente en combustible. El dolor de esa humillación sería el primer paso hacia algo mucho más grande. Lorena no quería ser la víctima. Ya no, y mientras las lágrimas continuaban cayendo en silencio sobre su almohada esa noche, algo comenzó a gestarse dentro de ella, algo que la llevaría a tomar el control de su vida, y de la vida de René. La venganza no sería inmediata, pero el viaje hacia ella acababa de comenzar. En su mente, ya se formaba una visión clara: nunca más volvería a ser vista como una mujer débil, como una mujer que se había dejado pisotear. La humillación de ese día solo la fortalecería. El desprecio de René había comenzado algo en ella. Y él pronto descubriría que, al romper su corazón, había creado a una mujer capaz de romper cualquier barrera. Renacimiento. El amanecer llegó como una bofetada fría. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas de la habitación de Lorena no era cálida ni reconfortante. En lugar de brindarle esperanza, parecía resaltar la soledad y el vacío que aún la rodeaban. Se despertó en medio de la oscuridad de la noche anterior, el eco de las palabras de René aún resonando en su mente: no te amo. Estoy con otra persona. No eres tú. Cada vez que las recordaba, el dolor volvía, pero de manera diferente. Ya no era el dolor insoportable de la humillación inicial. Ahora, había algo más, algo que comenzaba a construir su fuerza. Lorena se levantó lentamente de la cama, las sábanas blancas aún arrugadas por la tormenta de emociones que había vivido la noche anterior. Su reflejo en el espejo la miró con ojos apagados, como si fuera una extraña. Las huellas de los llantos y la desesperación seguían marcadas en su rostro, pero había algo diferente. Ya no había solo tristeza. Había una chispa, algo que la incitaba a levantarse, a salir de esa madriguera oscura en la que se había encerrado. Con un suspiro profundo, Lorena se puso de pie. Sabía que el camino que comenzaba no sería fácil, pero también sabía que no podía quedarse ahí, atada a un pasado que la había abandonado. A pesar de la humillación, de la traición, y de la furia que aún ardía en su interior, decidió que este sería su momento. Este sería el renacimiento de Lorena, la mujer que había estado dormida durante años, a merced de un amor que nunca fue suficiente. La primera acción fue simple pero poderosa. Lorena dejó el vestido de novia en el suelo, en una pila arrugada. Observó la tela blanca, ese símbolo de pureza y esperanza que había sido aniquilado por las palabras de René. Sin embargo, en ese momento, ya no le importaba. Ese vestido ya no representaba lo que ella quería ser. Sin perder tiempo, comenzó a vaciar su armario. Toda la ropa que había usado durante su relación con René, el conjunto de sueños que construyó a su lado, ya no encajaba con la nueva Lorena. Su vida anterior se sentía como un disfraz, algo ajeno a quien iba a ser de ahora en adelante. Empezó a deshacerse de prendas que había usado para complacerlo, para seguir el guión de la vida perfecta que él había representado para ella. Lorena no se dio cuenta de cuánto tiempo pasó reorganizando su vida material, pero de alguna manera todo eso simbolizaba algo mucho más grande, el comienzo de su transformación interna. Cada prenda que dejaba atrás, cada paso que daba para cambiar su entorno, la acercaba más a la mujer fuerte y decidida que iba a convertirse. Renacer no solo significaba dejar atrás una relación.
Significaba recuperar lo que había perdido de sí misma en el proceso de amar a alguien que no la valoraba. Se dio cuenta de que había sido tan sumisa a la idea de amor idealizado que había perdido su identidad. Pero ahora, el amor propio era lo único que importaba. Pasaron varias semanas. Lorena, rodeada por el caos de su propio proceso de transformación, comenzó a poner en práctica cambios más profundos. Comenzó a hacer ejercicio, algo que siempre había postergado por sus responsabilidades como novia. Quería sentirse fuerte nuevamente, tomar control de su cuerpo, de su salud, de su vida. El gimnasio se convirtió en su refugio, un lugar donde podía liberar la ira que aún sentía hacia René y hacia sí misma. Con cada repetición, con cada paso en la caminadora, se deshacía de las piezas de su dolor. Además, comenzó a leer libros de superación personal. La biblioteca que antes había sido un lugar donde solo buscaba historias de amor romántico ahora se llenó de guías sobre cómo recuperar el control y la autoestima. Lorena estaba hambrienta de crecimiento, deseaba aprender más sobre sí misma, comprender cómo las personas pueden dejar que su vida se convierta en un reflejo de otros. Pero también cómo se puede romper esa barrera y reconstruirla. Una tarde, después de meses de transformación física y mental, Lorena se miró en el espejo con nuevos ojos. Había perdido peso, pero no solo eso, había ganado algo más profundo. Se veía diferente, sí, pero lo que más le sorprendió fue la confianza que reflejaba. Ella ya no era la misma mujer que había estado parada en el altar esperando la promesa de un amor que no existía. Ahora, sus ojos reflejaban una determinación imparable, como si estuviera lista para enfrentar lo que fuera. En su camino hacia el renacimiento, Lorena también comenzó a redescubrir sus pasiones. Recordó que había soñado con tener una carrera exitosa, que había dejado de lado por seguir el camino que René quería para ella. Se inscribió en un curso online de marketing digital, algo que siempre le había llamado la atención. Por primera vez en años, Lorena se sentía excitada por el futuro, porque este futuro ya no lo dictaba nadie más que ella misma. Sin embargo, el renacimiento de Lorena no era solo físico ni profesional. Su mente también estaba en constante cambio. Decidió que no iba a ser una víctima más. René y la traición que había sufrido solo la habían empujado a un despertar que nunca habría imaginado. Aunque aún sentía dolor, ya no lo veía como una debilidad. Lo veía como un proceso necesario para salir de su antigua vida. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, Lorena se dio cuenta de algo profundo. La venganza que había planeado en los días inmediatamente posteriores al abandono de René ya no le parecía tan importante. Ella ya no deseaba hacerle daño a él. La venganza que más deseaba era la de salir adelante, la de demostrarse a sí misma que no necesitaba a nadie para ser feliz. Ese sentimiento de liberación fue como una carga que desaparecía de su pecho. El renacimiento de Lorena había comenzado, y aunque aún no sabía qué deparaba el futuro, lo que sí sabía era que, sin importar lo que sucediera, sería capaz de enfrentarlo con la fuerza de una mujer que había vuelto a nacer. El poder del éxito. El primer día en su nuevo trabajo fue un reflejo claro del cambio interno que Lorena había experimentado. El ambiente de la oficina era moderno, de líneas limpias y un aire de profesionalismo que inmediatamente la atrapó. Se había inscrito en el curso de marketing digital con una sola idea en mente: demostrar que podía triunfar, que la vida no se había acabado el día que René la dejó en el altar. Cada paso que daba, cada conversación, era un recordatorio de que se encontraba en el camino correcto. Durante las primeras semanas, Lorena no dejó que nada la distrajera. Aunque las viejas inseguridades, los recuerdos de la humillación y la traición, seguían acechando en su mente, ella se concentró en sus objetivos. El trabajo le daba propósito. Aquello que una vez había sido solo una fuente de frustración y sacrificio en la relación con René, ahora se convirtió en su mayor herramienta de crecimiento. Estaba decidida a destacar, a ganarse el respeto que antes había deseado de él, pero ahora lo quería de sí misma. Lorena se sumergió completamente en su nuevo proyecto, un desafío de marketing para una pequeña empresa en expansión. Durante días y noches, las horas parecían diluirse mientras diseñaba campañas, creaba estrategias de contenido, y se rodeaba de gente que, aunque al principio desconocida, comenzó a admirarla. Cada pequeño logro, cada cliente satisfecho que llegaba gracias a sus ideas, le brindaba una nueva ola de confianza.
Pero lo que realmente comenzó a alimentar su crecimiento no fue solo el reconocimiento externo, sino la sensación interna de control y logro. Lorena había experimentado lo que era depender de otros para sentirse completa, y ahora disfrutaba del poder de depender de sí misma, de crear algo tangible a partir de su esfuerzo. Un día, mientras se encontraba en una reunión con el equipo de trabajo, Lorena presentó una propuesta arriesgada, una campaña que combinaba innovación con un enfoque disruptivo. Todos los ojos se fijaron en ella, algunos con duda, otros con sorpresa, pero a medida que iba detallando su visión, la sala fue quedando en silencio. La seguridad con la que hablaba, la pasión en su voz, la claridad de su pensamiento, todo eso reflejaba lo que realmente era ahora, una mujer decidida a demostrar que podía llegar lejos. Que su vida no había sido arruinada por un hombre, sino que había sido la chispa que la había impulsado hacia una nueva dirección. Cuando la campaña fue aprobada, y las ventas comenzaron a mejorar notablemente, Lorena experimentó algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. El éxito no solo estaba en los números, sino en la manera en que comenzó a ver el mundo a su alrededor. Había comenzado a reconstruir su vida pieza por pieza, y el trabajo era solo el comienzo. Las pequeñas victorias diarias le recordaban lo que realmente significaba estar viva, con control sobre sus decisiones, con una voz que era escuchada y respetada. El poder del éxito no estaba solo en los logros profesionales. A medida que avanzaba en su carrera, Lorena descubrió que su crecimiento personal también traía consigo nuevas relaciones, nuevas conexiones. La mujer que una vez se había aislado del mundo para evitar la vergüenza de su fracaso en el altar ahora era vista como un modelo a seguir. Sus amigos, nuevos y viejos, comenzaron a verla con admiración, no solo por sus logros, sino por la fortaleza que emanaba de ella. Las personas que antes habían dudado de su capacidad para salir adelante, ahora la respetaban profundamente. Pero incluso con el éxito tangible y la admiración que recibía, Lorena no podía escapar del eco de lo que había sido su vida antes de todo esto. René, de alguna manera, seguía siendo una sombra en su mente. Aunque ya no pensaba en él todo el tiempo, de vez en cuando se encontraba preguntándose si él se arrepentiría algún día. Pero en lugar de sentirse vulnerable, Lorena se dio cuenta de que su mayor poder radicaba en no necesitar la validación de nadie, no de René, ni de su pasado, ni de nadie. Ella había aprendido a validarse a sí misma, a encontrar el éxito, no como una forma de demostrarle algo a él, sino como una forma de probarle a sí misma que podía ser feliz y exitosa sin depender de otro ser humano. Su éxito también comenzó a abrirle puertas que antes le habrían parecido inalcanzables. Un día, el CEO de la empresa para la que trabajaba le pidió una reunión privada. Al principio pensó que era solo un informe de rutina, pero cuando se sentó frente a él, se dio cuenta de que había algo más. El CEO había notado su talento y su dedicación, y le ofreció liderar un proyecto importante para la expansión de la empresa. Esto representaba un desafío significativo, pero Lorena aceptó sin dudarlo. Este era el tipo de oportunidad que nunca habría considerado en su vida anterior, cuando su mundo giraba en torno a una relación que la había consumido. Ahora, la única relación que importaba era la que mantenía con ella misma, y esa era más fuerte que nunca. En medio de su éxito profesional, Lorena también comenzó a explorar su vida personal de nuevo. Las citas no eran algo que le interesara demasiado, pero sí comenzó a disfrutar de la compañía de otros, sin la presión de tener que encontrar un final feliz en cada encuentro. La soltería se convirtió en su momento de autodescubrimiento, y se dio cuenta de que ya no temía estar sola. De hecho, estaba disfrutando cada segundo de su independencia. Cada aspecto de la vida de Lorena comenzó a alinearse con su visión de éxito, mental, emocional y profesional. Ella ya no era la mujer que se quedaba en el pasado, atormentada por lo que no había sido. Ahora, era una mujer que miraba al futuro con determinación, con el poder de decidir lo que quería, con la certeza de que su éxito no estaba atado a nadie más que a ella misma. El poder del éxito, para Lorena, no era simplemente el reflejo de un trabajo bien hecho o el reconocimiento de los demás. Era el entendimiento profundo de que, al final, el mayor triunfo había sido reconstruirse a sí misma, encontrar su propósito y, sobre todo, aprender a caminar sola y fuerte, sin necesitar la aprobación de quien alguna vez la abandonó. Un encuentro inesperado. Era una tarde cálida de primavera cuando Lorena decidió asistir a un evento de networking que le habían sugerido varios de sus compañeros de trabajo.
Aunque siempre había sido una mujer reservada y cautelosa, con el tiempo se había dado cuenta de la importancia de establecer conexiones en su campo. Aceptó la invitación a regañadientes, pensando que, sin nada más, sería una buena oportunidad para expandir su red profesional. La cita era en un elegante hotel en el centro de la ciudad, un lugar que no estaba acostumbrada a visitar. Las luces suaves y el ambiente de lujo parecían crear una atmósfera de sofisticación, pero también de incomodidad. Lorena se sintió algo fuera de lugar al principio, como si aún no estuviera lista para ese nivel de exposición social. Sin embargo, decidió seguir adelante y se adentró en la multitud, con una copa de vino en la mano, sonriendo a los conocidos y prestando atención a las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor. Fue en ese momento cuando lo vio. René. Su corazón se detuvo por un instante, y un torrente de emociones la invadió. No era la primera vez que se encontraba con él desde su humillación en el altar, pero este encuentro tenía una carga emocional diferente. Él parecía igual de sorprendido al verla, con una mirada que oscilaba entre el desconcierto y la vergüenza. Lorena había esperado este momento, pero no de esta manera. El destino, siempre caprichoso, parecía haberla llevado a este punto con una precisión inquietante. Su cuerpo reaccionó de inmediato, tensándose al ver la cara de aquel hombre que una vez creyó que sería su compañero para toda la vida. La imagen de él dejándola allí, vestida de blanco, frente a sus amigos y familiares, volvió a su mente como un recordatorio de la humillación que había sufrido. Pero esta vez, en lugar de sentirse débil o derrotada, Lorena se sintió dueña de la situación, lista para enfrentar a la persona que alguna vez la había amado, y la había traicionado. René la observó por unos segundos antes de acercarse, su expresión una mezcla de culpabilidad y nerviosismo. Se acercó con paso vacilante, y ella notó cómo sus ojos intentaban buscar una excusa, una forma de romper el hielo. Lorena, dijo su nombre con tono bajo, casi como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Lorena lo miró con una sonrisa que no era una sonrisa, sino más bien una máscara cuidadosamente construida. Una sonrisa que mostraba confianza, poder y, por supuesto, el control que ahora tenía sobre su vida. René. No esperaba encontrarte aquí, respondió Lorena, con una calma que casi asustaba. Su voz era suave, pero contenía una fuerza que solo alguien que había atravesado el sufrimiento y había salido del otro lado podría tener. Él la observó, inseguro, buscando la forma correcta de iniciar la conversación. Sabía que no podía simplemente disculparse, que no podía pedirle perdón por lo que había hecho. Sabía que las palabras no eran suficientes para arreglar lo que había destruido. La distancia entre ellos era palpable, no solo física, sino emocional. Lorena ya no era la mujer que una vez había conocido, la mujer vulnerable que creía que su felicidad dependía de su amor. ¿Qué es? Es bueno verte, Lorena. René se sintió incómodo, casi nervioso. No esperaba que su reencuentro fuera tan difícil. Quiso agregar algo más, pero las palabras se le escapaban. Lorena no tenía tiempo para el arrepentimiento de René. No tenía tiempo para sus disculpas vacías. Lo que había sucedido entre ellos estaba en el pasado, y ahora ella solo pensaba en el futuro. No iba a dejar que este encuentro la hiciera retroceder. ¿Así que viniste a este evento para hacer negocios, o simplemente te quedaste porque era más fácil que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste? Y Lorena lo miró fijamente, sin amargura, pero con la claridad de una mujer que ya no necesitaba su aprobación, ni su perdón. René parecía haber recibido un golpe directo, y su rostro palideció levemente. No esperaba esa respuesta, no de ella. Lorena ya no era la mujer que había dejado en el altar. Ella ahora era alguien que sabía lo que valía y no tenía miedo de demostrarlo. No fue así. René intentó justificar su ausencia, pero las palabras le salían entrecortadas. Sabía que nada que dijera podría borrar lo que había hecho. Lorena respiró profundamente y le dio la espalda, evitando continuar con una conversación que ya no tenía ningún propósito. No quería más respuestas vacías, no quería sentir esa mezcla de lástima que él siempre proyectaba para obtener su compasión. Te deseo lo mejor, René. Pero ya no eres parte de mi vida, dijo, con firmeza, mientras se alejaba de él sin mirar atrás. A medida que caminaba hacia la salida, Lorena sintió una mezcla de liberación y poder,
como si este reencuentro fuera la última página de un capítulo cerrado de su vida. Sabía que este momento tenía un propósito, pero también entendió que era hora de dejarlo atrás para siempre. Había ganado esa batalla sin levantar un solo dedo, simplemente siendo quien era ahora, una mujer que se había reconstruido y que no necesitaba a nadie, ni siquiera a él, para sentirse completa. Mientras cruzaba la puerta del evento, Lorena se detuvo un instante y miró hacia atrás. René la observaba desde la distancia, probablemente con una sensación de arrepentimiento. Pero ya no le importaba. El tiempo había cambiado la balanza. Ella no necesitaba que se arrepintiera. El verdadero triunfo era suyo. Y mientras se alejaba, Lorena comprendió que ese encuentro no había sido solo un reencuentro con su pasado, sino también una reafirmación de lo lejos que había llegado. Ya no era la mujer que lo había amado con toda su alma. Ahora era la mujer que se había dado la oportunidad de amarse a sí misma. El juego de la venganza. El reloj avanzaba sin piedad, pero para Lorena cada segundo que pasaba desde su encuentro con René le otorgaba una sensación de control absoluto sobre su vida. Cada paso que daba en su nueva ruta era más firme y decidido, y aunque el dolor del pasado todavía residía en lo profundo de su ser, la venganza estaba comenzando a tomar forma. Durante días, Lorena se mantuvo ocupada en su trabajo, sumergiéndose en sus proyectos y actividades. Sin embargo, en los rincones de su mente, la idea de hacer pagar a René por la humillación que le había causado se iba cristalizando. Sabía que no bastaba con dejarlo atrás o simplemente continuar con su vida. Ella necesitaba algo más, algo que le diera el poder definitivo sobre él, algo que le permitiera demostrarle que ella ya no era la mujer vulnerable que una vez lo amó. Fue una tarde gris cuando Lorena recibió una llamada inesperada. La voz del otro lado del teléfono pertenecía a Raúl, un amigo de René de hace años, un hombre que siempre había sido atento y dispuesto a hacer favores a cambio de una pequeña compensación. Raúl, aunque no lo sabía, estaba a punto de convertirse en una pieza clave en el plan de venganza que Lorena había diseñado meticulosamente. Hola, Lorena. Estaba pensando en ti. Sé que ya no hablamos mucho, pero quería saber si te gustaría colaborar en un pequeño proyecto que René está manejando. Parece que necesita a alguien con tus habilidades, y yo creo que podrías sacarle provecho. La voz de Raúl era amigable, pero algo en ella sonaba forzada, como si estuviera tratando de ocultar una verdad más profunda. Lorena lo sabía. Raúl no le ofrecía este proyecto por amistad. Era una invitación directa al círculo de René, una oportunidad de acercarse a él y, quizás, obtener información o influencia. Pero para Lorena, era la oportunidad perfecta para poner en marcha su plan. Si René pensaba que todo estaba olvidado, si pensaba que ella no tenía idea de lo que sucedía a su alrededor, estaba muy equivocado. Suena interesante, respondió Lorena, con una sonrisa que René no podría ver, pero que estaba segura de que Raúl podría sentir en el tono de su voz. Claro que sí, cuéntame más detalles. La propuesta que Raúl le ofreció fue tentadora. Un contrato para asesorar a la empresa de René en un proyecto relacionado con el crecimiento de nuevas marcas. Lorena tenía las habilidades perfectas para esta tarea, y su nombre estaba siendo mencionado en círculos importantes. El hecho de que le ofrecieran este tipo de proyecto solo demostraba lo mucho que había crecido en su campo profesional. Pero para Lorena, no se trataba solo de negocios. Se trataba de destruirlo desde adentro, de hacerle sentir en carne propia lo que ella había experimentado. El día que Lorena aceptó el contrato, un sentimiento de emoción la recorrió, pero no era el tipo de emoción que sentiría al alcanzar un logro profesional. Esta era una emoción más oscura, una que sabía que iba a marcar el principio de una cadena de eventos que cambiaría la vida de René para siempre. Estaba lista para el juego. El juego de la venganza. La primera reunión con René se llevó a cabo una semana después. El encuentro fue breve, pero cargado de tensión. Al verlo entrar en la sala de conferencias, Lorena no pudo evitar notar el cambio en él. Aunque aún conservaba la misma apariencia confiada y arrogante, había algo en su mirada que dejaba entrever una especie de inseguridad. Lo que Lorena había hecho no lo había destruido aún, pero él no lo sabía. Lorena, me alegra verte. René la saludó con un tono cordial, pero los nervios en sus ojos eran inconfundibles. Él estaba buscando algo en ella, tal vez alguna señal de que ella aún lo odiaba, o peor aún,
que podía perdonarlo. Lorena sonrió con dulzura, pero sus ojos destilaban una frialdad calculadora. Y gracias, René. Estoy contenta de estar aquí. Sabes, las cosas siempre tienen una manera de cambiar, ¿verdad? Respondió, asegurándose de que sus palabras sonaran ambiguas, como una invitación a un terreno peligroso donde ambos ya sabían que no había vuelta atrás. René frunció el ceño, sin comprender del todo el mensaje detrás de sus palabras, pero Lorena sabía exactamente cómo manejar la situación. Cada paso que daba, cada palabra que decía, era una pieza más en el tablero del juego que había comenzado. Durante las siguientes semanas, Lorena se sumergió por completo en su papel, trabajando junto a René en el proyecto, pero siempre con una atención minuciosa a cada movimiento suyo. Era como un cazador que observa a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. En cada reunión, en cada interacción, Lorena mantenía la compostura, pero en su interior, la estrategia se tejía lentamente, con precisión quirúrgica. René no tardó mucho en notarla. La Lorena que había conocido años atrás, la que era tímida y cándida, ya no existía. La mujer que trabajaba a su lado era intensa, profesional, decidida. En sus reuniones, ella tomaba el control sin esfuerzo, y con el paso de los días, se hizo evidente que su influencia sobre el proyecto estaba creciendo. A medida que el proyecto avanzaba, Lorena comenzó a desestabilizar las relaciones de René dentro de la empresa. Utilizó su conocimiento de los aspectos más vulnerables de su negocio para hacer sugerencias que, aunque parecían inocentes, creaban pequeñas grietas en su equipo. Contactó a antiguos colegas de René que ya no confiaban en él, compartió información estratégica con competidores, sutilmente. Comenzó a tejer una red de intriga que amenazaba con derrumbar todo lo que él había construido. Pero la verdadera jugada aún estaba por llegar. Una noche, durante una cena de gala que había sido organizada por el equipo de René, Lorena decidió hacer su movimiento final. Era hora de plantar la semilla de la traición definitiva. Mientras René estaba distraído en una conversación con un inversor clave, Lorena se acercó a Valeria, la prometida de René, quien, a diferencia de él, aún no entendía completamente la situación. Con una sonrisa enigmática, Lorena le susurró al oído de Valeria, mostrándole pruebas cuidadosamente seleccionadas sobre los errores financieros que René había cometido, sobre su falta de liderazgo y sobre las personas que él había estado manipulando. Valeria, al principio incrédula, comenzó a hacer preguntas, pero Lorena fue implacable. En pocas palabras, destruyó la imagen perfecta que Valeria tenía de René. Todo lo que René había construido, toda la fachada perfecta que había presentado al mundo, estaba a punto de desmoronarse. Y Lorena sabía que cuando finalmente llegara el día en que todo se hiciera público, cuando la verdad fuera revelada y todo su mundo cayera, ella habría ganado. La caída de René. El viento de la noche parecía más frío que de costumbre cuando Lorena miró por la ventana de su oficina. Había algo simbólico en aquel aire helado, como si la caída de René estuviera por suceder, al igual que la tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Ella ya había hecho todo lo necesario. Cada movimiento había sido calculado, cada palabra cuidadosamente elegida. Pero ahora, la parte más delicada del plan estaba a punto de tomar forma. Durante semanas, Lorena había tejido su red con precisión. Cada conversación, cada reunión, había servido para poner a René en una posición en la que no podría defenderse. Había creado grietas en su imperio, pero aún faltaba la pieza final para derrumbarlo por completo. René había comenzado a notarlo. Las tensiones dentro de la empresa eran cada vez más evidentes. Sus colaboradores comenzaban a cuestionarlo abiertamente, los contratos ya no llegaban con la misma fluidez de antes. Y los rumores de mala gestión se multiplicaban a medida que Lorena alimentaba las dudas de aquellos que alguna vez le fueron leales. Pero él, arrogante como siempre, no comprendía que todo lo que estaba pasando era consecuencia directa de sus propios errores. Fue en una reunión privada con los inversores clave donde Lorena dio el golpe final. René estaba sentado al frente, mirando con confianza a los demás miembros de la junta, convencido de que podía controlar la situación. Sin embargo, Lorena, sentada discretamente entre los asistentes, mantenía la mirada fija en él. Sabía que este era el momento en que todo lo que había planeado llegaría a su culminación.
La verdad comenzaría a salir a la luz. La reunión había comenzado como cualquier otra. René estaba hablando con soltura sobre el futuro de la empresa, pero Lorena tenía una carta escondida bajo la manga. Al principio, parecía ser solo una reunión de negocios más, pero cuando las tensiones comenzaron a escalar, Lorena, sin inmutarse, empezó a revelar lo que sabía. Había pasado semanas reuniendo documentos, testimonios y correos electrónicos que comprometían a René en decisiones poco éticas. Algunos de esos documentos incluían pruebas de contratos falsificados, sobornos y alianzas clandestinas que ponían en duda la integridad de la compañía. Con una sonrisa de satisfacción, Lorena tomó la palabra cuando todos empezaron a dudar sobre la estabilidad financiera de la empresa. Era su oportunidad. René, dijo con voz clara y firme, quizás no te des cuenta, pero tus decisiones están llevando esta empresa al colapso. El desvío de fondos, las falsas promesas a los inversores, el soborno a tus competidores. Todo está aquí, en estos papeles. René, visiblemente sorprendido, intentó disimular su nerviosismo, pero su rostro se tornó pálido cuando vio los documentos que Lorena colocó sobre la mesa. Los inversores empezaron a murmurar entre ellos, algunos visiblemente incómodos, otros claramente preocupados. La tormenta estaba desatada. Que esto es un error, Lorena. Es pura difamación. René intentó calmar la situación, pero su voz temblaba, y sus ojos, que antes eran confiados, ahora brillaban con la ansiedad de quien sabe que la verdad está al alcance de todos. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Lorena había logrado lo que había planeado. Ahora, sus palabras retumbaban en las paredes de esa sala, creando una tensión palpable. Los inversores, los colaboradores, todos comenzaron a cuestionar la validez de sus contratos y su confianza en René. La semilla de la duda que Lorena había plantado había germinado, y lo que había comenzado como una conspiración silenciosa se había convertido en una amenaza directa al futuro de la empresa. A medida que René trataba de defenderse, las pruebas se volvían más aplastantes. Lorena había logrado que sus propios errores y traiciones fueran expuestos ante todos. Los inversores exigieron una explicación, y cuando las palabras de René no fueron suficientes para calmar sus temores, la reunión se deshizo en caos. Lo que Lorena había comenzado como una venganza personal ahora se transformaba en una catástrofe profesional para René. La caída de su imperio era inminente. Los ejecutivos comenzaron a retirarse de los proyectos más importantes, los contratos empezaron a cancelarse, y la empresa que antes estaba en la cúspide de la industria comenzaba a desmoronarse. En la madrugada siguiente, cuando René intentó arreglar las cosas a toda prisa, ya era demasiado tarde. Los medios de comunicación habían comenzado a filtrar información sobre su mal manejo empresarial, y en cuestión de horas, su nombre estaba en las portadas de todos los periódicos, no como el magnate exitoso que una vez fue, sino como un fraudulento y corrupto líder. La imagen pública de René cayó más rápido que un castillo de naipes. Lorena, desde la distancia, observaba todo con una calma inexpresiva. Sabía que este día llegaría. Lo que había empezado con el rechazo y la humillación en el altar, ahora se transformaba en una caída pública que lo marcaría para siempre. Pero la caída de René no solo fue profesional. Lorena, quien lo conocía mejor que nadie, también sabía que su vida personal ya estaba arruinada. Valeria, la mujer con la que había planeado casarse, comenzó a ver las grietas en su relación, y las dudas sobre su integridad emocional lo atacaban sin cesar. En el momento en que ella descubrió las mentiras y la traición de René, lo abandonó. La humillación fue completa. René, al igual que un hombre atrapado en su propia tormenta, intentó aferrarse a las pocas piezas de su vida que aún quedaban intactas, pero todo se derrumbaba a su alrededor. No solo había perdido su empresa, sino también a las personas que realmente importaban. Mientras todo esto sucedía, Lorena continuaba con su vida, firme en su creencia de que la justicia, aunque lenta, siempre llegaría. Ella había logrado lo que se propuso, René había caído, y la venganza era ahora suya. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Lorena entendía que este triunfo no era solo suyo. Era el triunfo de todas las mujeres que alguna vez fueron despreciadas, traicionadas y humilladas. La caída de René era, en última instancia, un recordatorio de que todo tiene un precio. Y, por supuesto,
Él tenía que pagar por el suyo. El último encuentro. La ciudad brillaba con luces frías y distantes esa noche, y Lorena caminaba por las calles con una tranquilidad que pocos podían comprender. El camino hacia el restaurante donde se encontraría con René no era solo un trayecto físico, sino también un viaje emocional hacia el cierre de una etapa de su vida. Lo que comenzó con humillación y dolor, ahora estaba a punto de concluir con una conversación definitiva. René había solicitado este encuentro. Después de semanas de caos y ruina, se había dado cuenta de que ya no podía seguir viviendo en su burbuja de arrogancia. Quería entender, por fin, cómo había llegado a ese punto, cómo había perdido todo lo que alguna vez consideró valioso. Y Lorena, por supuesto, sabía que este encuentro era inevitable. Después de todo, él aún no había comprendido completamente el alcance de su caída. Cuando Lorena entró al restaurante, lo vio inmediatamente. René estaba sentado en una mesa apartada, su mirada cansada, pero aún intentando sostener una fachada de dignidad. Había cambiado, evidentemente. La arrogancia que alguna vez lo definió estaba reemplazada por una sombra de desesperación y derrota. Los trajes caros, las joyas y los relojes que antes usaba como símbolos de su poder, ahora parecían solo adornos vacíos que intentaban tapar la vergüenza que lo envolvía. Lorena no tardó en tomar asiento frente a él. La distancia entre ellos era palpable. No solo física, sino también emocional. Ella ya no lo miraba con el mismo amor o rencor. Había aprendido a ver a René como lo que realmente era, un hombre que se había dejado consumir por su ego y su falta de conciencia. ¿Y qué quieres, René? Su voz fue firme, casi fría, como si no estuviera hablando con un hombre con quien había compartido su vida, sino con alguien que ya no merecía ninguna de sus emociones. René la observó en silencio por un momento, como si estuviera buscando una chispa de compasión, de perdón. Pero lo que encontró fue una mujer que ya no estaba dispuesta a darle nada más. Sé que estás esperando oír una disculpa, dijo René, finalmente rompiendo el silencio. Pero lo que más me atormenta es que no sé si las palabras que pueda decir sean suficientes para redimirme. La gente ya no me ve como antes. Perdí todo, y todo por mi culpa. Lorena lo miró sin mover una ceja. Las palabras de René eran un eco de su arrepentimiento, pero para ella, ya no significaban nada. No se trata de tus palabras, René. Se trata de lo que hiciste. Y no es solo el daño que me causaste a mí. Es el daño que causaste a todos los que creyeron en ti. A los empleados que destruiste, a los amigos que traicionaste, a los valores que pisoteaste con tal de mantener tu poder. No sé si realmente te arrepientes, o si solo estás preocupado por tu caída de poder. René bajó la cabeza, visiblemente abatido. Ya no era el hombre confiado que solía ser. Las lágrimas no llegaron, pero su angustia era palpable. Había sido un titán, un rey que ahora se encontraba ante las ruinas de su propio reinado. Lo sé. René levantó la mirada, esta vez sin intentar ocultar el sufrimiento en sus ojos. Todo lo que soy ahora es un reflejo de mis decisiones. No puedo cambiar lo que pasó, Lorena. Pero quiero saber, ¿hay algo que yo pueda hacer para que me perdones? ¿Algo que me permita encontrar paz, aunque sea un atisbo de ella? Lorena lo miró detenidamente, sin mostrar ni un ápice de compasión. Su corazón ya no albergaba espacio para el perdón. No era venganza lo que buscaba, ni una redención ficticia para él. Era el cierre de un capítulo largo y doloroso. Y ese cierre, finalmente, estaba por llegar. No te lo tomes a mal, René, pero ya no me importa lo que hagas para redimirte. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Su tono fue más suave, casi nostálgico, pero también claro. Yo ya no soy la misma mujer. Ya no soy la que te amaba ciegamente, la que soportó tu indiferencia y tu traición. El dolor que me causaste me cambió, pero también me liberó. René la observó, buscando una señal de vulnerabilidad en ella, pero solo encontró fortaleza. Lo que antes había sido su mayor debilidad ahora se había convertido en su mayor virtud. Lorena ya no necesitaba su perdón, ni siquiera su lástima. Ella había renacido, y ese renacer la hacía invencible. ¿Así que todo esto es para ti? René preguntó, la incredulidad en su voz.
Todo esto ha sido una lección para que tú salgas más fuerte y yo. Sí, René. Esto ha sido para mí. Y aunque no lo creas, lo que más me duele no es que hayas arruinado mi vida. Lo que realmente me duele es que, a pesar de todo lo que has perdido, sigues sin saber lo que realmente perdiste. No has entendido la lección. René intentó decir algo más, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. Lorena ya no era la misma mujer que había esperado su amor, sus promesas vacías. Ya no buscaba respuestas ni excusas. Ya lo había dejado atrás. El silencio que siguió fue espeso. Era el silencio de una mujer que, finalmente, había encontrado la paz que buscaba. Lorena se levantó de la mesa, dejando a René atrás, tal como había dejado todo lo que alguna vez compartieron. Este era el último encuentro. Y mientras caminaba hacia la salida, la oscuridad de la noche la envolvía, pero en su interior había una luz radiante que no necesitaba explicarse. René, solo en la mesa, se quedó allí, atrapado en su propio fracaso. Su caída ya era definitiva. Y Lorena. Lorena ya no necesitaba una venganza. Ella había logrado algo mucho más grande, su liberación. La venganza consumada. El amanecer estaba por asomarse, pero Lorena ya se encontraba en su oficina, un lugar que antes había sido su refugio en la oscuridad. Ahora, ese espacio reflejaba la luz de su victoria, la victoria de una mujer que, después de tanto tiempo, había logrado liberar su alma y su espíritu del peso de una traición que la había marcado profundamente. La venganza, pensó Lorena, no siempre se mide en lo que se hace en el momento. A veces, la venganza más poderosa es aquella que se consume lentamente, como un fuego que avanza sin prisa, pero sin descanso. Durante meses, Lorena había construido su imperio, el mismo imperio que René había destruido en su arrogancia. Había sido paciente, muy paciente. No necesitaba gritarle al mundo que se estaba vengando. No necesitaba que nadie la viera derrapar en un acto impulsivo de furia. Su venganza era su éxito. En esos meses, había logrado algo que pocos podrían haber hecho, había recuperado cada uno de los contratos que René había perdido, pero no solo eso, había superado a su antiguo competidor en todos los aspectos posibles. Cada cliente que una vez había confiado en él ahora confiaba en ella. Cada negocio que René había destruido, Lorena lo había reconstruido con una perfección meticulosa. Y sin que René pudiera ver su caída hasta el último momento. Hoy, finalmente, se había dado cuenta de que la pieza final del rompecabezas estaba por caer. René ya no podía salvarse. Había sido una guerra de desgaste, y él, agotado, aún pensaba que podía remontar. Pero Lorena sabía algo que él ignoraba. Su caída no había sido por su falta de dinero o poder, sino por la pérdida de su alma. Lorena había planificado este último acto de venganza con una precisión que solo ella era capaz de lograr. Cada documento, cada decisión, cada movimiento había sido cuidadosamente orquestado. René había perdido su puesto como CEO de la empresa que había creado, y ahora, todo lo que le quedaba era una sombra de lo que alguna vez fue. En ese mismo momento, Lorena estaba revisando el contrato final. Era el acuerdo que consolidaría su supremacía. Su empresa había adquirido la última pieza de lo que había sido el imperio de René, la participación de su empresa en el mercado internacional. En unas pocas horas, el anuncio oficial sería hecho. La empresa de René, que había sido su mundo, su vida, pasaría a formar parte de su rival, y René quedaría en la nada, sin nada que le quedara. La sensación de poder era abrumadora. No solo había vencido a René en los negocios, sino que había logrado destruir la base de su ego. Lorena sabía que lo único que él realmente valoraba ya no existía. Su nombre, sus logros, su legado, todo se desmoronaba ante la mirada de todos los que alguna vez lo habían admirado. Cuando René llegó esa tarde a su oficina, encontró un sobre en su escritorio. Dentro, un documento que confirmaba lo que había temido durante meses. La empresa que había construido ya no le pertenecía. El correo electrónico de Lorena llegó justo después, con la firma final en el acuerdo. Espero que ahora entiendas, René. Lo que has perdido no se compra con dinero ni con poder. Y lo que queda de ti es solo una sombra de lo que fuiste. Que tengas una vida feliz, porque la mía acaba de comenzar.
René se desplomó en su silla, incapaz de creer lo que estaba leyendo. Su rostro palideció, y una oleada de pánico recorrió su cuerpo. Este era el final. La venganza que Lorena había ideado no era rencorosa ni impulsiva, sino meticulosamente calculada. Cada paso que él había dado en falso, cada mentira que había contado, cada traición que había cometido, todo había sido pagado. Pero lo más doloroso para él no era la pérdida económica, sino el hecho de que Lorena había ganado, no solo su venganza, sino algo mucho más grande, su libertad. Mientras tanto, en su oficina, Lorena permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Finalmente, todo había caído en su lugar. Había ganado su batalla, no solo porque René había perdido, sino porque ella había encontrado algo mucho más importante: había recuperado el control de su vida. En ese mismo momento, mientras René se ahogaba en su impotencia, Lorena se encontraba en la cima de su éxito. Su empresa prosperaba, su reputación estaba restaurada, y lo más importante, su alma ya no estaba marcada por el dolor ni por la humillación. La venganza, en su forma más pura, había sido consumada. Y aunque ella nunca necesitó escuchar el arrepentimiento de René, en lo profundo de su ser sabía que su mensaje había sido claro. La venganza no siempre requiere confrontación. A veces, lo único que necesita es un cierre silencioso y definitivo. Con una última mirada hacia su computadora, Lorena apagó su pantalla y se levantó de la silla. Había terminado. Preguntas y respuestas. 1. ¿Por qué Lorena decide vengarse de René? Lorena decide vengarse de René porque él la abandonó en el altar de manera cruel y humillante. Tras el impacto emocional de esa traición, Lorena se da cuenta de que no puede seguir siendo la misma mujer y elige recuperar el control de su vida a través del éxito personal y profesional, lo que se convierte en su forma de venganza. 2. ¿Cómo cambia la vida de Lorena después de ser abandonada por René? Después de ser abandonada, Lorena pasa por un proceso doloroso de aceptación. Sin embargo, en lugar de hundirse en la tristeza, decide que su dolor se convertirá en motivación para reconstruir su vida. Se dedica a crecer profesionalmente y desarrollar su propia empresa, con la determinación de no dejar que la traición de René defina su futuro. 3. ¿De qué manera el éxito profesional de Lorena se convierte en su forma de venganza? El éxito profesional de Lorena se convierte en su venganza porque demuestra que puede superar todo lo que René le hizo. Al lograr lo que él no pudo, al adquirir los contratos que él perdió y al alcanzar un nivel de éxito mucho mayor que el suyo, Lorena le muestra que su verdadera victoria fue no solo sobrepasarlo, sino superarlo en todos los aspectos de la vida. 4. ¿Qué papel juega la paciencia en la venganza de Lorena? La paciencia es clave en la venganza de Lorena. Ella sabe que su venganza no puede ser impulsiva. En lugar de buscar confrontaciones directas, espera el momento adecuado para tomar control de su vida y de la situación, actuando con astucia y precisión, lo que hace que su venganza sea mucho más efectiva. 5. ¿Cómo reacciona René cuando se da cuenta de que Lorena lo ha superado? René reacciona con incredulidad y frustración cuando se da cuenta de que Lorena ha logrado no solo recuperarse, sino superarlo profesionalmente. Su ego herido y su incapacidad para aceptar su fracaso lo sumergen en una espiral de desesperación, mientras Lorena disfruta de su éxito con serenidad. 6. ¿Qué le dice Lorena a René en el último encuentro entre ellos? En el último encuentro entre Lorena y René, ella le recuerda su traición y cómo, a pesar de todo, ha logrado superar sus desafíos y alcanzar el éxito. Lorena no necesita gritarle ni demostrar su rabia, simplemente le comunica, de manera fría y calculada, que su venganza está completa y que él ha perdido todo lo que le importaba. 7. ¿Cómo cambia la perspectiva de Lorena sobre la venganza a lo largo de la historia? Al principio, Lorena ve la venganza como una necesidad para sanar su corazón roto. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se da cuenta de que la verdadera venganza no es sobre hacerle daño a René, sino sobre crecer y encontrar la paz interior. Al final, su venganza no está en destruirlo, sino en salir victoriosa sin necesidad de confrontaciones físicas. 8. ¿Qué significa el renacimiento de Lorena en la historia? El renacimiento de Lorena simboliza su proceso de reconstrucción después de la traición. De ser una mujer rota, Lorena se reinventa como una persona fuerte y decidida, enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Este renacimiento no solo la fortalece emocionalmente,
sino que también le da las herramientas para llevar a cabo su venganza de manera efectiva. 9. ¿Qué lecciones pueden extraerse de la historia de Lorena y René? La historia de Lorena y René deja varias lecciones importantes. Primero, la traición no define el destino de una persona si tiene la fortaleza para cambiar su vida. Segundo, el éxito personal es la mejor forma de venganza, ya que permite a alguien superar las dificultades sin necesidad de dañar a otros. Y finalmente, la venganza más poderosa es la que se logra con inteligencia, paciencia y control emocional, demostrando que el poder interno puede vencer las adversidades. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.